Entonces, comenzando a partir de la lección 7, realmente voy a hablar acerca de la parte más importante de todo este libro de lecciones. Y realmente para proclamar este mensaje es que hemos estado construyendo todas las lecciones. Vamos a ver a Mateo, capítulo 16. Vamos a ver en el libro de Mateo 16, comenzando desde el versículo 13 hasta el 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Llegando a la parte final del ministerio público de Jesús, este evento tuvo lugar. Ustedes, cuando miren el mapa de Israel, cuando localicen este punto de Cesarea de Filipo, esta región está ubicada en la parte de la región norte, bien al norte. Y cuando ustedes se percatan donde Jesús hizo su ministerio público, en Galilea, en Jerusalén, en estas ciudades así alrededor, pero ven esta ciudad que no aparece mucho, Cesarea de Filipo, no aparece mucho. Lo que significa que Jesús llevó a sus discípulos de todos estos lugares, los llevó a propósito a esta región de Cesarea de Filipo. Esta ciudad era un lugar diferente a todos los lugares anteriores donde él hizo su ministerio. Y muchas personas preguntan esto, ¿por qué Jesús se llevó a sus discípulos a esta región? Cesarea de Filipo era un lugar que estaba regado por agua, tenía bastante agua, y era como un lugar de descanso, era como un lugar así turístico también. Y algunos teólogos dicen: oh, Jesús fue allí a dar un descanso a los discípulos, o a tomarse un descanso él. O quizás él quería reflexionar y tener una conversación muy profunda con sus discípulos, por eso se los llevó hasta ese lugar. Pero yo personalmente tengo una opinión diferente. Ahora piensen en esta área llamada Cesarea de Filipo. Es una ciudad que está ubicada dentro de Israel. Y vemos que el nombre de esta ciudad es dada después del emperador de Roma tomar el control. Entonces nos podemos formular esta pregunta: ¿es posible para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, fallar? Y mi respuesta es que sí. Y el nombre de la ciudad nos revela que es muy posible para el pueblo de Dios fallar. Significa, por el nombre de esta ciudad, que el pueblo de Israel ahora está gobernado por Roma. Y en el mismo pueblo de Israel está esta ciudad, y fue nombrada después que el emperador de Roma se apoderó de todo este lugar, de toda esta región. Y Jesús lo llevó allí a propósito. Implicaba esto una pregunta: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que esto sucede? Jesús lo llevó allí a propósito. ¿Por qué el pueblo de Dios está fallando? ¿Por qué el pueblo de Dios está cayendo? Y yo creo que ahí es donde él explica esto. Y entonces, Jesús allí pregunta algo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos, vemos que ellos experimentaron todos los mensajes de Jesús y vivieron todos los milagros que hizo Jesús. Y entonces Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos respondieron, pero hasta donde yo lo veo, ellos no simplemente dieron la opinión de lo que pensaba la gente, sino que ellos dieron su propia opinión ahí mismo al dar esta respuesta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, ¿qué significa? Cuando la gente miraba a Jesús, lo veían de alguna de estas formas. Por ejemplo, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Él también criticaba a las autoridades. Y Juan el Bautista también tomó estas acciones políticas. Él tenía estas características. También estaba Elías.
Él era un profeta muy poderoso en el Antiguo Testamento. Y como Jesús hizo muchos milagros, la gente decía, oh, este es un Elías. Así es como la gente lo veía. ¿Qué tal Jeremías? Jeremías fue el profeta de las lágrimas, el que oró y lloró por su pueblo mucho, con muchas lágrimas. Y él ayudó a los pobres, a las viudas, y él oraba realmente mucho por ellos y trataba de reconciliarlos, de salvarlos. Y en el ministerio de Jesús la gente pudo ver aspectos de Jeremías también. Y también Jesús parecía ser alguno otro de los profetas, porque su mensaje, su palabra era muy profunda y realmente era incomparable a la de algún otro profeta anterior. Entonces cuando las personas miraban a Jesús, lo entendían así, de esta manera, lo veían así. Esto realmente es muy importante. ¿Y por qué? Porque incluso hoy día mucha gente entiende a Jesús de esta manera. Mucha gente hoy entiende a Jesús y ve a Jesús como Elías. Por eso es que muchas personas van a la iglesia para experimentar estos poderes y experimentar señales milagrosas en ellos a través de Jesús. Especialmente en los países desarrollados existe esto. Porque ellos necesitan recibir cierto tipo de poder. Y ellos ven que su vida es miserable y carece de sentido, entonces necesitan recibir cierto poder sobrenatural para salir de esta situación. Y muchas personas están en el medio de enfermedades y quieren recibir sanidades. Quieren recibir poder, milagros, experimentar señales milagrosas. Hoy ellos se encuentran enfatizando el poder de Jesús precisamente desde el punto de vista de Elías, como Elías. Entonces ellos creen en un Jesús como Elías. Pero si tú crees en Jesús como Elías, entonces no hay salvación, si lo entiendes así. Esto es muy importante. Y también hay mucha gente que cree en Jesús como Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista dijo, tenemos que cambiar la sociedad. Cristianos, tenemos que cambiar la sociedad. Tenemos que cambiar la política. A los políticos. Todos los que creen en Jesús tienen que arreglar estos problemas, la política, la economía, la sociedad. Y vemos que Jesús también tenía algunas características de este mensaje de Juan. Pero si ustedes dicen que este es el propósito de creer en Jesús, si tú dices que el propósito de la iglesia, el propósito de creer en Jesús es el arreglar estos problemas en la política, el arreglar estos problemas en la economía, el arreglar estos problemas en la sociedad, entonces estás teniendo y entendiendo a Jesús como Juan el Bautista, estás creyendo en un Jesús como Juan el Bautista. Y si tú crees en Jesús como Juan el Bautista, entonces no hay salvación. Y también hoy hay muchas personas que creen en Jesús como Jeremías. Hay muchos cristianos que dan su vida para ayudar a otros, que dan su vida para este trabajo social. Es algo bueno. Sin embargo, es un problema muy serio si ellos dicen, al hacer esto estoy creyendo en Jesús. Y si ellos dicen la razón por la que debemos de creer en Jesús es hacer esto, y los cristianos todos tenemos que hacer esto, entonces estaremos creyendo en un Jesús justo como Jeremías, entendiéndolo así. Y si creemos en Jesús como Jeremías, entonces no hay salvación. ¿Y qué sucede con las personas que creen en Jesús como alguno de los profetas? Ellos dicen, oh, es una palabra tan poderosa, una palabra tan nueva, es una profecía nueva, es una ley tan preciosa. Ellos estudian las escrituras muy diligentemente y en vez de enfocarse en Jesús, están enfocados en el conocimiento, en aprender nuevas palabras, en aprender nuevas terminologías, nuevos conocimientos y conceptos, en aprender nuevas leyes. Y ustedes saben algo, los islámicos, los musulmanes llaman a Jesús el profeta. Y entre todos los cristianos hay muchísimos que aunque no lo dicen así a viva voz, hay muchos que creen en Jesús como uno de los profetas. Dicho de una forma más sencilla, hay muchos cristianos que creen en Jesús de acuerdo a su propia percepción. Y como ellos creen así a su manera, entonces pueden aplicar a lo que ellos creen todos los versos de la Biblia. Y siempre lo hacen así. ¿Ustedes saben algo? Ustedes saben que hay una teología que es la teología gay, la teología homosexual, la teología que es para los gays y las lesbianas. Y estos teólogos y esta gente que hace esto toma y agrupa ciertos versículos de la Biblia para justificar lo que ellos hacen, para justificar que lo que ellos creen y lo que ellos hacen es lo correcto. Y todas las doctrinas y todas las teologías que existen hoy en día, todas están basadas en la Biblia. Alguna gente dice, ok, Jesús es el Redentor,
Y algunos tienen esta fe y dicen, oh, Jesús es el gran biólogo. Lo que significa que ellos están mirando a Jesús, entendiendo a Jesús y creyendo en Jesús de la manera en que ellos quieren creer y entender en Él. Y fuera de toda la teología, muchas personas ven y entienden a Jesús de la manera en que ellos quieren entenderlo y verlo. Y ustedes saben, hay muchos chamanes, muchos brujos en Corea. Y ellos estudian mucho y luego se vuelven brujos. Y mientras otros reciben un espíritu para volverse brujos. Y cuando ellos reciben el espíritu, normalmente este espíritu tiene un nombre. Y conocimos a uno de estos brujos que era muy peculiar. El espíritu tenía un nombre, el espíritu que él recibió. ¿Y saben ustedes cuál era este nombre del espíritu que él recibió? Jesús. El nombre del espíritu que este brujo recibió fue el de Jesús. ¿El Jesús que él recibió es el mismo Jesús que el que vemos en la Biblia? Por supuesto que no. Desafortunadamente, estos brujos no entienden que es diferente. Sin embargo, es chocante y es horrible la historia de que muchos cristianos hoy entienden a Jesús muy diferente. Entonces, vemos cómo es Jesús, pero los cristianos están tomando una sola parte de él. Solamente toman una parte y creen con esta parte de la manera que quieren creer. Entonces yo fui a Estados Unidos a evangelizar una vez. Y uno de los miembros de mi equipo conoció a una persona. Y él le preguntó a esta persona, ¿tú eres salvo? Y la persona le respondió, sí, soy salvo. Y el miembro de mi equipo le preguntó, ¿cómo tú sabes que eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Y su respuesta fue impactante realmente. Yo amo a los perros. Yo amo a los animales, por eso es que yo soy salvo. Y le preguntó, ¿qué significa eso? Entonces esta persona dijo, Dios es amor y yo estoy lleno de amor. Por eso es que yo soy salvo. Ese fue su razonamiento, su entendimiento. Oh, yo soy salvo porque yo amo a los perros. Y muy naturalmente le estaba dando esta respuesta así, con tanta confianza. ¿Qué piensan ustedes? Eso no tiene sentido para nada. Pero tristemente está ocurriendo hoy. Muchas personas creen de acuerdo a su propia percepción. Y ellos piensan que son salvos porque creen de la manera en que quieren creer. Ahora imaginemos una situación. Los 10 discípulos están reunidos y Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos comienzan a dar respuestas. Y por supuesto estaba la respuesta de las demás personas y también las respuestas que daban los discípulos. Y Jesús le pregunta de nuevo, ¿y ustedes, quién dicen ustedes que yo soy? Entonces, en otras palabras, Jesús le preguntó, entre ustedes, ¿cómo ustedes creen en mí? ¿Cómo ustedes me ven? Y ahí, nadie respondió. Y en ese momento, Pedro se levantó y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta fue su respuesta, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando miramos el próximo verso, nos percatamos de realmente cuán asombrosa fue esta respuesta que dio Pedro. Cuando vemos la reacción de Jesús después que Pedro dio esta respuesta, yo realmente quedé impactado. Veamos el verso 17. Versículo 17. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos Jesús parecía sorprendido aquí. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo es que sabes esto? Pero no lo supiste por carne ni sangre, sino porque mi Padre te lo reveló. Tú eres tan bendecido. Esta fue su reacción. Jesús estaba tan feliz y estaba tan agradado con esta respuesta. Y comienza a bendecir a Pedro a partir de ahí. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a establecer mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y voy a darte la llave del reino de los cielos a ti. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Son bendiciones asombrosas. Y Jesús está derramando todas estas bendiciones encima de Pedro. Y Pedro no es que él se comportó de una manera específica. No es que él hizo una actividad ahí, nada asombrosa. No fue que él hizo un ministerio de alguna manera remarcable. Él simplemente dijo una cosa. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa fue su confesión.
Sin embargo, esa fe y esa confesión son asombrosas. Y podemos ver que Jesús dijo, al fin te percataste de esto, al fin. Aunque no lo hiciste por ti mismo, mi Padre que está en los cielos te lo acaba de revelar. Por eso eres tan bendecido. Entonces el creer en Jesús como el Cristo realmente es una gran bendición. Ahora tú, Pedro, eres una roca. Y sobre esta roca la iglesia será construida, será establecida. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y te voy a dar la llave del reino de los cielos. Y yo personalmente creo que Pedro no se percató de lo grandiosa que fue su confesión. Pero Jesús anhelaba tanto escuchar esa fe, escuchar esa confesión. Y ahora vemos que la Iglesia Católica ha malinterpretado este verso. Ellos interpretan que la roca es Pedro, la persona. Esta autoridad que Jesús le dio a Pedro ellos la entienden como la misma autoridad la tiene el Papa hoy día. Pero lo que se refiere a roca no se refiere a Pedro como la persona. El evangelio que Pedro confesó, realmente esta es la roca. La fe que él confesó y la que él estaba comenzando a creer, esa fe es la roca. Y sobre esta roca se establecerá la iglesia, se edificará la iglesia. Vamos a hablar ahora de la iglesia un poquito. Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces vemos que originalmente las puertas del Hades no iban a prevalecer nunca contra la iglesia. Pero miremos la iglesia hoy. ¿Qué tal están las iglesias hoy? ¿Las puertas del infierno están prevaleciendo contra la iglesia o no? La iglesia se está convirtiendo y se ha convertido en el patio de juego de Satanás. La iglesia hoy está así, como el patio de juego de Satanás. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia no puede establecerse y jugar el papel que debe de jugar? La respuesta a esta pregunta es ¿sobre qué está fundada la iglesia? ¿Cuál es el fundamento sobre el que está esta iglesia? Entonces vemos cuando Jesús utiliza esta metáfora, ¿estás construyendo sobre la arena o sobre la roca? Si construimos sobre la arena se va a derrumbar todo, pero si construimos sobre la roca todo va a permanecer firme. Solamente aquellas iglesias que se fundan y que están establecidas sobre la roca no van a ser vencidas por las puertas del infierno. Y esta roca es el evangelio, que Jesús es el Cristo. La fe de creer en Jesús como el Cristo. Y ahora también todos aquellos que creen en Jesús como el Cristo son la iglesia que está fundada sobre la roca y son los que las puertas del Hades no prevalecen contra ellos. Desde esta perspectiva y viéndolo así, ahora podrás comprender por qué todas las iglesias alrededor del mundo están siendo vencidas y están siendo abatidas por Satanás. Entonces, antes, hace mucho tiempo, yo no lo podía entender. Y ustedes saben, la gente de Dios, el pueblo de Dios se reúne en la iglesia. ¿Y por qué es que hay tantos conflictos en la iglesia? Y los pastores tienen una vida tan difícil. En América hay muchas investigaciones acerca de cuál es el trabajo más difícil alrededor del mundo. Y el número 1 fue el presidente de los Estados Unidos, como el trabajo más difícil en todo el mundo. Y adivinen cuál fue el número 4, el trabajo más difícil en todo el mundo, en esta escala y en esta investigación que se hizo, fue el de pastores, el de ser pastor. Porque es muy difícil. En muchos países de Asia y de todo el mundo es el caso. Podemos decir que de 100 pastores que están ejerciendo el ministerio, 90 de ellos están sumidos en tantas dificultades y tantas situaciones y tienen problemas con las finanzas, con la economía. ¿Y qué hay de los otros 10? Los otros 10 dijimos que de 100, 90 tenían problemas y conflictos con las finanzas y tenían estas dificultades, pero había otros 10 que no tenían estos problemas, pero ellos están sufriendo y teniendo tantos problemas, tantos serios problemas por los miembros de la iglesia. Y todos están así con estas dificultades. ¿Y qué hay de los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia simplemente están vagando de un lado al otro. Muchos miembros de iglesia están simplemente vagando así. Y hay tantos conflictos en la iglesia, hay tantas situaciones. Entre más grande la iglesia, más grandes problemas tienen y más situaciones problemáticas tienen. Se pelean entre ellos. ¿Ponemos el piano aquí o lo ponemos allá? ¿Cómo debemos de limpiar el piso de esta manera o de la otra? Y comienzan a pelearse entre ellos. ¿Y quién debería ser el líder de este grupo? Y comienzan a pelear ahí mismo. Todo esto significa que Satanás está jugando con la iglesia.
Claro que Satanás está atacando la iglesia, claro que sí, pero originalmente la iglesia no es vencida por este ataque. Hubo muchos ataques que sufrió la iglesia primitiva, pero ellos no temblaron, su fe no se movió. ¿En qué fue fundada la iglesia primitiva? ¿Cuál era su fundamento? Ellos fueron fundados en la roca. La roca es el evangelio, que Jesús es el Cristo. La roca es la fe de creer en este evangelio. Y las rocas son los creyentes, son las personas que creen de esta manera. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo tú crees en Jesús? Jesús vemos que no preguntó muchas cosas durante su ministerio público. Le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y a los apóstoles le preguntó, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y yo creo que estas dos preguntas son todo. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Me amas? Esto es todo. Porque el problema alrededor del mundo es que la gente cree en Jesús como le gusta creer, como a ellos les agrada creer. Pero Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mensaje que es el núcleo. Jesús es el Cristo. Jesús completó la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Significa que Él es el verdadero rey, sacerdote y profeta. Significa que Él ha resuelto el problema fundamental de toda la humanidad, a Satanás, al pecado y a la separación de Dios. Significa que Él resolvió todos los problemas que vienen como resultado de estos problemas fundamentales. Esto es lo que significa que Jesús es el Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se confiesa que Jesús es el Cristo, puede ser ligeramente diferente al entendimiento del Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Israel decía, nosotros creemos en el Cristo. Y los judíos dicen, estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Cristo. Pero ellos niegan que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que el Mesías no podía ser un pecador. Solamente alguien que es maldito por Dios es el que es digno de ser colgado en un madero. Entonces, ¿cómo es posible que el Mesías, el Cristo, lo cuelguen así igual en un madero como había sido profetizado en la ley? Y cómo ellos entendían al Cristo en el pueblo de Israel, y cómo ellos entendían a este Mesías. Ellos lo entendían como uno que iba a ser enviado por Dios. Por supuesto, es rey, sacerdote y profeta. Pero Él no es Dios. Porque ellos solamente creen en un solo Dios. Y Jesús es un humano. Entonces, ¿cómo los judíos concebían a este Mesías, a este Cristo? El Mesías, el Cristo, es uno que ha sido enviado por Dios, pero Él no es Dios. Pero si miramos más atentamente en los conceptos que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, es el Hijo de Dios, debía ser el Hijo de Dios. En otras palabras, es Dios mismo. Solamente así Él puede venir a esta tierra sin pecado y morir sin pecado por todos los pecadores y tener esta victoria sobre Satanás y puede hacer posible que nos reconcilie con Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos que Jesús es el Cristo, significa que este Jesús, que es el Cristo, es el Hijo de Dios y que también es Dios mismo. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos muchos versículos de la palabra donde se refiere a Cristo, el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, y viene así junto. Y vemos cómo la iglesia primitiva confesaba, ok, Jesús es el Cristo, pero también decían, es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que cuando ellos confesan verdaderamente que Jesús es el Cristo, también están confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que vemos que Él fue concebido por el Espíritu Santo a través de esta Virgen, lo que significa que Él no tiene pecado. Por eso es que viene con este cuerpo sin pecado, lo que significa que es el Hijo de Dios. Y Él vino a esta tierra y resucitó. Y Él vive con este cuerpo de resurrección ahora. Quiero explicar algo. El resucitar y el revivir son dos cosas diferentes. Podemos decir que Lázaro revivió. Y así también vemos que hay mucha gente que están muertos y ellos pueden revivir hoy. Pueden volver a la vida. Lo vemos también en la Escritura. Sin embargo, se van a volver a morir. Esto es lo que sucede con una persona que revive, pero vuelve a morirse. Pero la resurrección significa que ha vuelto a la vida con un cuerpo de resurrección
y no va a volver a morir jamás. El hecho de que Jesús resucitara significa que Él mismo es Dios. Para Jesús poder hacer su obra como el Cristo tenía que venir con un cuerpo sin pecado, morir por los pecadores y tenía que ser resucitado. Y solamente todo esto es posible si este Jesús es Dios. Entonces el hecho de que Él cumplió todo esto significa que Él es Dios. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, esto incluye este concepto también. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, en un sentido vemos que Él resolvió todos los problemas del hombre, de la humanidad. Y en otro aspecto significa que Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces cuando Jesús se convierte en mi Cristo, todos los problemas de mi vida son terminados. Entonces Jesús es el Cristo. Este es el pacto que Dios prometió. Ahora vemos que la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refería a la promesa del Mesías. El Mesías tiene que venir. Y el Nuevo Testamento, el Mesías vino y prometió que vuelve de nuevo. La Biblia es el libro del pacto. Y el núcleo del pacto que está en esta Biblia es que Jesús es el Cristo. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios nos estaba dando este pacto de obras. Pero ¿qué pasó? Que el hombre perdió este pacto. Entonces cuando el hombre pierde este pacto, Dios da un nuevo pacto para que podamos aferrarnos a este nuevo pacto y tener vida. Teológicamente decimos que es el pacto de gracia. Algunos dicen que este primer pacto lo llaman el pacto de obras y luego decimos teológicamente que es Dios ha dado un nuevo pacto, el pacto de gracia. Pero realmente es el pacto acerca del Mesías. Jesús es el Cristo. Este es el pacto. Este es el Evangelio. Pero vemos cómo lo confesó Pedro. Y lo que dijo Jesús en el momento de esta confesión es una revelación. Es una revelación dada. Y no es dada a cualquiera. No cualquiera se percata de que Jesús es el Cristo. Solamente Dios Padre revela esto a las personas. Busquemos algunos versos bíblicos. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero en el versículo anterior hay un versículo que está muy misterioso. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La única manera de conocer a Dios el Padre es a través de la revelación. Solo por revelación. Veamos ahora Romanos capítulo 16, verso 26. Es acerca del Evangelio y también del evangelismo. Dice la palabra, Romanos 16, 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo decía que se le había revelado este evangelio, pero ¿para qué? Para que todos puedan obedecer a la fe. Dice que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. La revelación no es algo que sea así tan extraño, pero muchas personas vemos que malinterpretan esta revelación. Ustedes saben, piensan que la revelación es de tuve esta visión y vinieron dos hombres así, me tomaron. O tuve esta otra visión y vi esto así, vi esto asado. Y sí, puede suceder. Pero yo creo que la Biblia es tan perfecta que yo creo que verdaderamente y realmente no necesitamos nada extra. Podemos decir que la verdadera revelación es a través de la Escritura, a través de esta Biblia. Y que solamente a través de esta Biblia podemos ser capaces de entender lo que nos ha sido dado. Veamos Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. Aquí vemos a Pablo. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Yo no lo recibí de ningún hombre, ni ningún hombre me enseñó nada. Pero ¿será verdad que él no lo recibió de ninguna persona? Sabemos el evento que sucedió en Hechos capítulo 9. Y vemos cómo Ananías ayudó a Pablo justo después de su conversión. Y estoy seguro de que Ananías estaba compartiendo el Evangelio, nada más. Pero aunque Pablo recibió esta ayuda de Ananías, esto es lo que Pablo dice aquí. Por supuesto que Dios utilizó a esta persona
Pero Pablo entendió el mensaje que le había sido dado a él porque le fue revelado. Incluso hoy es lo mismo, sucede igual. Aunque Dios nos está usando a nosotros, pero es Dios quien les revela esto a ustedes. Significa que ustedes van a poderse percatar y darse cuenta a través de esta revelación que Dios les da. Y nosotros solamente llevamos este rol como Ananías, con Pablo, enseñándole. Y por supuesto también vamos a tomar este rol con otras personas, de la misma manera que con ustedes. Y veamos en Gálatas capítulo 3:23. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aunque parezca un verso difícil, es muy importante. El versículo dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y ustedes conocen el trasfondo de Israel. Ellos estaban confinados en un estilo de vida muy legalista por precisamente la ley. Pero cuando el Cristo vino y Él fue el único que pudo cumplir la ley, entonces ellos fueron libres de la ley. Es lo mismo para nosotros. Antes de recibir este evangelio y antes de recibir la revelación del evangelio, estábamos sencillamente atados a una ley. Estábamos en esta vida así. Estábamos atados a estas ideas de necesitamos hacer esto o tenemos que hacer esto otro. No tenemos que hacer esto o no se puede hacer esto otro. Porque verdaderamente no conocíamos la verdad de las cosas. No sabemos qué es lo más importante. No sabemos cuál es el núcleo del mensaje que Dios nos da. Por eso es que cada uno está atado con diferentes cosas. Yo estoy seguro de que ustedes lo han oído, pero la gente así dice que por creer en Jesús, entonces se hacen como una lista. Y hay muchas listas que el título es no debemos de hacer. Y hay un montón de estas listas que dicen eso, no debemos hacer. Hay tantas listas de estas. Y ojalá que estas personas pudieran cumplir con toda esta lista. Pero nosotros no tenemos simplemente el poder para cumplir toda esta lista de no debemos de hacer y la lista de cosas. Y eventualmente las personas tratando de cumplir con todas estas cosas que no deben de hacer se cansan. Cuando tenemos la fuerza para cumplir la lista, entonces se vuelve algo muy poderoso. Pero cuando no tenemos la fuerza, entonces esta se vuelve como una carga. Cuando el evangelio nos es revelado a nosotros, y cuando realmente tenemos este evangelio con nosotros, estas listas de cosas simplemente serán una fortaleza para nosotros. Serán como una fuerza adicional. Sin embargo, sin el evangelio, son simplemente como una ley legalista. Y es realmente pesada, es muy pesada cargar con toda esta ley. Y si vemos estas listas en los cristianos, hay millones de cristianos intentando de hacer esto. No fumar, no tomar, no hacer esto otro, portarse así, hacer esto también. En Corea, por ejemplo, cuando ustedes van a predicar los domingos en el púlpito, tienen que estar vestidos de traje. Si tú usas una ropa cualquiera o simplemente una ropa cómoda que no sea traje, vas a ser criticado muy fuertemente. No es una cosa así tan simple, no es tan fácil. Hay tantos requerimientos para los cristianos y por supuesto es bueno si tú puedes mantenerlos todos. Sin embargo, esto se ha convertido en una carga enorme para los cristianos. Si recibimos esta revelación del evangelio y tenemos este evangelio dentro de nosotros, entonces el mantener estas listas y el mantener todas estas cosas puede ser realmente como una gran arma en nosotros. Sin embargo, sin el evangelio, esto va a ser una piedra de tropiezo enorme para nosotros. Porque los judíos trataron de guardar todas las leyes, pero ellos fallaron. Por eso es que ellos vivieron toda su vida tratando de seguir muy piadosamente toda esta ley y entonces terminaron crucificando a Jesús. Y ellos no entendieron el por qué Dios le estaba dando esta ley, cuál era el significado de esta ley. Por eso es que al final terminaron crucificando a Jesús y persiguiendo y matando a todos los que creían en Jesús como el Cristo. Lo que significa, por causa de la ley, ellos mismos fallaron y por causa de la ley hicieron que otra gente también cayera y fallara. Una vez que tú entiendes el evangelio, digamos que esto es rompecabezas así de una vida, entonces todas las piezas encajan en su lugar perfecto. Y tú podrás ser capaz de entender el verdadero rol de las cosas.
y finalmente vas a poder ser verdaderamente libre. Y vas a parar de hablar, necesitas hacer esto, o no hagas esto o lo otro. Y vas a ser capaz de utilizar todos esos mandamientos, todos esos legalismos, esa lista de cosas como una herramienta. Porque cuando no tenemos el Evangelio dentro de nosotros para guardarlas, no tenemos la fortaleza. Pero después que tú tienes la fortaleza del Evangelio dentro de ti, todas estas cosas surgen naturalmente. Guardarlas surge naturalmente. No es una carga. Porque todo el mundo, antes que viniese esta fe que iba a ser revelada, todo el mundo antes que viniese esta fe que iba a ser revelada, todo el mundo estaba encerrado bajo la ley. Sola y únicamente cuando el Evangelio es revelado a ellos, solo cuando la fe es revelada a nosotros, podemos recibir esta libertad. Por eso es que en Efesios capítulo 1, 17, Pablo decía, yo ruego realmente, yo oro a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Jesús nos dice, realmente no sabemos esto, pero solamente les puede ser revelado por mi Padre en los cielos. Entonces el Padre en los cielos nos debe revelar el Evangelio para que lo conozcamos más. Entonces, en la esencia, si recibimos esta revelación del Evangelio, significa que Dios Padre nos ha revelado este Evangelio a nosotros. Lo que significa que en Mateo capítulo 16, del 17 al 18, estas bendiciones vienen y llegan a nosotros. Todas estas bendiciones son dadas a nosotros. Son dadas a ustedes. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, para que este Evangelio, que Jesús es el Cristo, sea revelado a ustedes verdaderamente y profundamente. Amén.